que se han dado en esta eh, actividad profética tan tremenda que fue la de Daniel, que hoy nosotros mismos todos la estamos presenciando con nuestros propios ojos, ¿no? Bueno, entonces de lo que les he enviado del estudio, vamos a lo que sería la página 10, ¿sí? Sería, les doy el subtítulo, es Libro Escatológico del libro de Daniel y es la letra A mayúscula, Introducción, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que empezar acá? Porque la profecía, el método o el sistema que haya utilizado el Señor para revelarle a Daniel fue de lo general a lo más particular. Es decir, fue un pantallazo desde un panorama de los tiempos, de todos los tiempos, y en la sucesión de revelación profética va cerrando el encuadre poco a poco hasta llegar al punto crítico, digamos que es el punto central de la revelación profética de Daniel, cuando llega al punto central de el Mesías, la muerte y el sacrificio del Mesías, la resurrección de él, por supuesto, y después vuelve nuevamente a abrirse hasta estos últimos tiempos. Entonces, en esta sucesión profética, por eso tenemos que empezar desde la perspectiva general para poder entender lo sucesivo que va llegando a lo particular, al punto central. Es como una especie de apertura enorme, se va cerrando, llega al punto de la, de la sufrimiento y resurrección, muerte y resurrección del Mesías y después vuelve a abrir hasta estos últimos tiempos. Es más o menos una forma gráfica de considerarlo. Entonces, dentro de lo que en esta página 10 de su manual, de esta parte, de este tema, dice algo acerca de todo lo que es el inicio de esta actividad profética. Todos los sueños y todas las visiones que están en el libro de Daniel, sí está hablando específicamente del pueblo de Israel, porque está posicionando, dado los tiempos que le tocaron vivir a Daniel, es decir, su exilio, su cautiverio en Babilonia, y podríamos decir que ellos son los protagonistas centrales de esta visión. Es decir, en el momento histórico para nosotros, pero que era en el presente de Daniel, ese es su allí y en ese momento de Daniel, y el protagonista que sería el rey Nabucodonosor, que como ya lo hemos mencionado en otras clases, si bien ellos son el punto histórico de ese momento, pero la revelación profética tiene una aplicación en el doble cumplimiento hacia los últimos tiempos, como lo vamos a entender. Por eso es importante ver este sueño que ellos tuvieron. Entonces, dentro de este momento en la vida de Daniel, empieza a hacer algunos hechos, a darse algunos hechos que ya estaban transcurriendo a partir de ese momento, ya estaban sucediendo. ¿Qué fue? Que el propio rey Nabucodonosor fue un elemento, una herramienta usada como un receptor, por así decirle, de el propósito de Dios. Es decir, el Señor coloca dentro del receptor que es el rey Nabucodonosor un sueño inentendible para él, indescifrable para él, pero que iba a servir como un elemento de comprobación de quién podía interpretar correctamente el sueño. Porque bueno, varios lo intentaron, varios lo hicieron, pero no resultó como debía de ser, ¿no? Ahora que analicemos el sueño lo vamos a entender bien. Y lo que el rey Nabucodonosor, que después lo va a interpretar Daniel, nos está hablando de dos cosas fundamentales. El tiempo de los gentiles, por así llamarlo, el tiempo de los gentiles, y por el otro, el cumplimiento de las 70 semanas.
relacionadas con Israel y Jerusalén, que como vamos a ver dentro de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que nos vamos a referir en un momento más, están considerados estos dos elementos, los tiempos de los gentiles y lo que había de acontecer con el pueblo de Israel, con Jerusalén, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea que sí es muy importante que lo veamos. Bueno, ¿cómo fue este sueño profético que tuvo que interpretar Daniel? Bien, en el capítulo 2 de Daniel, que es el ABC de la profecía bíblica, y estamos en la página 11, y que es el fundamento de todas las demás visiones importantes encontradas en este libro, necesitamos interpretarlo correctamente. Ahora, entendamos una cosa, el rey Nabucodonosor, que en la soberanía del Señor él puede escoger a alguien así, porque su soberanía era algo estratégico, porque como era uno de los hombres influyentes en ese tiempo de los poderes, grandes poderes económicos, militares, políticos del tiempo, y él era la autoridad terrenal, era precisamente la herramienta que Dios tenía que elegir, porque de él surgirían decisiones, surgirían toda una serie de cuestiones importantes por ser quien era, ¿no? Una autoridad del momento. Entonces esto que se le da al rey Nabucodonosor, eh, que era eminentemente profético, que él no entendía, pero que iba implícito un mensaje de Dios, un mensaje con predicciones, con pensamientos, con cosas que debían de darse en todos los ámbitos del momento. Daniel, que ya estaba siendo reconocido como un intérprete, que para eso fue que se le educó, se le alimentó y como mencionamos, le fue quitada casi toda identidad. Él, a pesar de eso, no se le pudo quitar algo, que era esa sabiduría y ese entendimiento que el Señor le dio, entendimiento de toda visión y sueños, y que le hizo especialmente importante en todos los reinados, no solamente del rey Nabucodonosor, porque todavía Daniel siguió vivo, ya él murió anciano realmente, siguió después Belsasar y hasta el rey Darío. Y que en todo ese tiempo siguió el oficio profético de Daniel, o sea, alguien realmente determinante en los sucesos profetizados para los últimos tiempos. Bueno, eh, y que a lo largo de todos estos acontecimientos, el Señor haya utilizado, así como utilizó a Nabucodonosor, también usaría a los demás reyes. Bien, vamos a la página siguiente, vamos a la página 12, y ahí ya entramos al sueño. Daniel tenía que resolver algo que podía ser humanamente hablando imposible. ¿Por qué? Porque el rey ni tan siquiera a la gente que él les pidió, a sus sabios, a sus astrólogos, a sus magos, ni tan siquiera ellos, que era su oficio, pagado, salariado, podían interpretar, porque él simplemente le dijo: tuve un sueño muy fuerte, muy tremendo, y pues ya no me acuerdo qué es, pero usted me interprétemelo. O sea, tenía que haber interpretado, no solamente interpretar el sueño, sino también cómo era el sueño. Y bueno, pues eso era, creo que por lógica, eso es imposible, ¿no? Entonces debía de ser no solamente el tener palabra de ciencia con algo que ocurrió, en el caso del sueño, sino que también tenía que darse una palabra de sabiduría en la interpretación profética, siempre y cuando fuera correcta la revelación de cómo fue el sueño. Así es que, bueno, eso solamente iba a ser por medio de una intervención de Dios, y Daniel era la persona indicada para que él pudiera hacerlo, ¿no?
Bueno, entonces la demanda del rey, que lo leemos en el 1 del versículo 1 al versículo 16, en donde el rey cuando está con Daniel, le dice, ¿no? Yo tuve un sueño y es necesario que se me revele y se me diga qué cosa es, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver, si ustedes ahí tienen su Biblia, tenemos que estarla consultando, estamos en el capítulo 2, y a partir del versículo 1 podemos leer lo que está ahí. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y nosotros aquí encontramos ya algo muy interesante, que estos hombres le hablan en lengua aramea al rey. Ellos eran caldeos, el rey era de Babilonia, que bueno, eran del mismo geografía, pero le hablan en arameo. O sea, ¿por qué tenía que hablarle en arameo ellos? ¿Qué había detrás de eso, no? Pero no, ahora, no fue para interpretar. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que dentro de la estrategia de Dios, dentro de el sistema que el Señor empieza a utilizar, era que había de empezar a abrirse los canales de comunicación del ámbito profético, divino, celestial, para empezar a preparar el ámbito en el cual se diese no solamente cómo fue el sueño, sino qué quería decir. Entonces, ya si vemos que se está hablando en arameo, se está hablando en el idioma que Daniel hablaba, que era su idioma, ya vemos cómo el Señor está preparando el terreno, ¿no? En un ámbito espiritual, así como hoy se puede preparar el terreno cuando se habla en lenguas, en las lenguas del Espíritu, en el oficio del profeta. Así también nos da la impresión de que se prepara de la misma manera, no estoy diciendo que tuvieran el don de hablar en lenguas, pero sí preparando el terreno para que viniera quien sí tuviese esa capacidad de interpretación. Aquí el escenario se está preparando. Los actores están ya protagonizando sus propios papeles, su rol en lo que va a suceder. Entonces, cuando se acercan estos caldeos con el rey, le dicen, Señor, en el versículo 4, Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muladares. Vaya tarea, ¿no? Vaya tarea que se les está imponiendo a estos caldeos, de que le tenían que decir cómo fue el sueño, y si no, estaba la condena ya de antemano, ya una crónica de desastre anunciada, ¿no? Obviamente, pues se empiezan a quedar sorprendidísimos los caldeos. Bueno, y sigue el rey diciendo, el 6, y si me mostrara el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Díganme pues el sueño y su interpretación. Y esa fue ya parte también de la estrategia que el Señor empieza a trazar. Porque era palabra de rey, era palabra de un rey que no era cualquier cosa, era algo importante que esto fuese dicho. Si bien no se le dijo a Daniel, pero si era una promesa y no se podía retractar el rey porque era una promesa del rey, tenía que cumplirla. O sea, vemos la inteligencia y la sabiduría del Señor de cómo maneja sus herramientas, en este caso hombres, para preparar no solamente
lo de este sueño, sino aún al futuro de Daniel. Es decir, aquí el Señor está asegurando el futuro, un seguro de vida para Daniel, a través del rey y a través de los caldeos. ¡Qué sabiduría y qué estrategia del Señor, ¿no? Pero bueno, ya lo hace, aunque claro que él la condena, pero pues estos hombres no tenían el respaldo en absoluto, no tenían nada del Señor y bueno, se imaginarán ustedes cómo era, ¿no? El sentir de ellos. Bueno, le dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey su sueño, el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación, porque tal vez para eso sí, al fin adivinadores, pues sí podían hablar y decirle al rey, ¿no? Lo que habían, lo que él había soñado. En el 8 el rey dice, respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Díganme pues el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. En el 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Bueno, yo me imagino que esta fue una situación muy crítica, política en el gobierno de Daniel, porque bueno, para nosotros ver ahí que hay unos adivinadores y eso, bueno, hoy lo podemos juzgar como ridículo, ¿no? Como algo eh, primitivo, grotesco, pero para ese tiempo no. Y viéndolo bien, detrás de bambalinas, detrás del escenario, nosotros podemos ver que sí hay una cuestión espiritual, sí la hay. Si bien estos hombres no pudieron determinar y dijeron algo que estaba en un barniz, una cubierta a su interpretación, a su experiencia de adivinadores, pero sí había algo de razón cuando ellos dicen, esto solamente no lo puede revelar carne alguna, esto solamente los dioses que viven, que no están acá, lo pueden hacer. Sí, ciertamente, claro que ellos no conocían al Dios único y verdadero, claro que ellos no sabían lo que ya había de acontecer, y vemos que así van siendo puestos en su lugar todos este grupo de adivinadores, de encantadores, de astrólogos, de adivinos, van siendo posicionados en su rol de inferioridad. Porque por un lado el rey ya ha dado su palabra de que será dada la recompensa o la condena. Por otro lado, se posiciona a este grupo de falsos profetas, ¿verdad? Pero se está preparando para que venga el auténtico y el único profeta a donde va a hablar el único y verdadero Dios. O sea, qué estrategia de parte de Dios, ¿no? Qué sabiduría de parte de Dios. Qué interesante el sistema y el método que Dios utiliza con sus siervos para que se puedan revelar las verdades dichas y habladas por Él. Y si bien estos mismos hombres ponen las variables imposibles de superar por mente humana alguna, por inteligencia humana alguna, sí están ellos de alguna manera ya mostrando cuál podría ser la respuesta. Que alguien que viniera muy especial y de parte de un Dios único que podría lograr no solamente el cómo fue el sueño, sino su interpretación. Bueno, seguimos un poco la historia, porque el rey ya muy molesto, muy enojado, eh, ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Una ira irracional. Ahí vemos el temperamento de este dictador, de este hombre muy cruel, porque fue un reinado muy cruel.
cómo está ya yendo en contra de, aún de gente inocente, ¿no? En el versículo 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque pues, ellos estaban considerados dentro de este grupo. 14 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ahí ya hablando Daniel con enorme sabiduría. Dice en el 15, habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Dominio propio. ¿Qué entendemos? Hay un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De amor, aún por el prójimo, aun cuando fueran sus oponentes, la oposición de Daniel, los grupos de adivinos y magos, también pensando en sus amigos. Pero vemos ese dominio propio, esa valentía de Daniel de enfrentarse al que podría haber sido su verdugo. O sea que aún en tiempos difíciles, el profeta puede hablar con aquellos que se oponen y que pueden ser sus propios ejecutores. Y esto solamente puede provenir de un espíritu que ha sido templado, que ha sido puesto en un lugar único por parte de Dios, ¿verdad? Y así se lo dice Arioc, el capitán del ejército que tenía que ejecutar la orden. En el 15 dice, habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se tenga que hacer tan apresuradamente? Que ya lo mencionamos y, y que así iba a ser, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente en cuanto a la, a la... Déjenme, estoy subiendo un poco la iluminación. Ahí está. ¿Qué es lo cuál fue la respuesta? Bueno, el versículo 16 dice, eh, el 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Bueno, uno pensaría, qué atrevimiento de Daniel. Pues sí, pero esa era la estrategia que Dios estaba trazando, que fueran estos dos elementos humanos los que determinaran lo que hasta para hoy tenemos. Él va a utilizar el Señor a estas dos personas, tanto al receptor como al que interpreta al emisor, del emisor de Dios mismo, el consejo, la correcta interpretación de lo que habría de acontecer. Entonces, si nos damos cuenta del mecanismo de la dinámica profética que se dio, así se van dando todos estos elementos de colocando voluntades, colocando capacidades intelectuales, emociones, iniciativas, determinaciones, o sea, todo el conjunto de variables que se requieren para la magnitud del mensaje profético que se estaba dando en ese momento. No salió de algo improvisado, no salió de una inspiración romántica, emocional. No, 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 no. El Señor cuando va a hablar y habla, prepara todas estas variables en un perfecto orden de sucesión, de vinculación, de coherencia, para dar finalmente la interpretación correcta, porque merecía que así fuese, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Daniel ya está enfrentando, podría decirse, ante un edicto terrible, muy determinante y muy radical. Bueno, entonces cuando va y hace y puede hablar con el rey, él regresa a su casa en el versículo 17 y dice, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y aquí nosotros podemos encontrar otro mensaje muy importante de lo que estaba aconteciendo. En nuestra manual ya he avanzado sobre la página 13 de este sueño y todo lo que había que hacer, ¿no?
avanzamos en nuestro mismo manual a la página 14, en donde ahí estamos hablando acerca de este grupo, que ya lo mencionamos, pero fíjense, ahí yo les doy y está aquí en su manual, hay una nota interesante donde dice que algunos eruditos creen que los magos del Oriente este, eh, eran, si bien no estos caldeos, pero sí dentro de las mismas corrientes, dentro de las mismas escuelas, porque ellos definitivamente cuando lo que va a acontecer que Daniel interpreta y hace todo, este grupo va a estar sujeto hasta cierto punto, o si no, al menos respeto, por el oficio profético de Daniel, tomando en cuenta lo que él hablaba y decía. Claro, era competidor, eran, digamos, competidores, eran opositores, eran gente que celosa, envidiosa, ¿sí? Como en los partidos políticos se da en cualquier país. Pero empieza ya que generarse una esfera de respeto político para Daniel. Y está bien, o sea que así debía de ser, ¿no? Claro que Daniel y ellos no, Daniel no recurre a ellos, sino que va con sus contemporáneos, sus paisanos, sus hermanos, sus amigos, y empiezan ellos a tener ya una actitud de reverencia y de respeto y de recurrir al Señor, ¿sí? Porque cuando Él les dice, ¿saben qué? Pasó esto, tal vez ahí como amigos, en la convivencia, en el compañero, pero ¿qué hiciste, Daniel? Ahora sí, nos van a matar a todos. Y Daniel con ese dominio propio, tranquilos, ustedes pídanle al Señor, ayúdenme a mí a ir a su presencia para que Él nos revele, o a mí me revele, cuál es el misterio de lo que soñó el rey, qué soñó y su interpretación. Ah, qué interesante que dentro del mismo idioma arameo, que ya fue la primera estrategia del Señor, se fuese dando todos estos elementos de lo que va finalmente a constituir el ejercicio profético. Hay otros por ahí pasajes, sobre todo cuando llegó Sennacherib a hablar en contra del rey Ezequías y el profeta Isaías, que también llegaron y hablaron en el mismo idioma del pueblo de Jerusalén. Aquí vemos también cómo se da, porque tenía que generarse un ámbito espiritual, pero en el terreno de lo humano. Y acá, que se habló en arameo, se le da el mensaje a Daniel y llega y habla en arameo con sus amigos. Y ellos van a orar en arameo con el Señor. Ya estaba dado todas las variables del lenguaje, de entendimiento, aterrizando en el elemento humano profético todo lo necesario, ¿no? Ya estaba dado. Cuando ellos empiezan a clamar al Señor por misericordia e interpretación, en el versículo 19 dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ya está ahí. Ya está dado todos estos elementos en esta primer pasos de sucesos, que en verdad es apasionante. A mí me emociona muchísimo ver cómo el Señor va llevando esta actividad profética en Daniel, que se nos hace entendible, que se nos hace clara, y que hoy con esa misma mentalidad humana, con esta misma estrategia de interpretación profética auténtica y que provenga del único Dios verdadero, se puede tener, sobre todo para entender los últimos tiempos. Interesante en verdad. Y hasta acá vamos a dejar esta clase. Ya seguiremos en la confrontación de Daniel con el rey cuando ya le revela cuál fue el sueño, cuál es la reacción del rey y cuál va a ser la interpretación. Y esto, bueno, se está poniendo muy bueno, muy bueno. Entonces, hasta aquí vamos a dejar
para continuar en nuestra próxima sesión del sueño de Daniel y la interpretación correcta al rey Nabucodonosor. Qué bueno, fue un gusto para mí. Soy Luis Lucy y veremos en nuestra próxima clase de escatología qué es lo que va a acontecer en esta etapa tan importante y que tiene aplicación para estos tiempos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Chao. Adiós.